Bienvenidos un día más a este canal y a esta su serie de Reyes y Reinas de Castilla. Y llegamos a un personaje clave para que Isabel llegue a reinar Castilla. Su hermano Enrique IV de Castilla. El rey de los rumores, las conspiraciones y las traiciones. En el episodio anterior hablamos de Juan II de Castilla, un rey amante de la cultura, la poesía y las fiestas cortesanas. También conocimos a Álvaro de Luna, el hombre que dominó la política castellana durante décadas y cuya caída marcó profundamente los últimos años del reinado. Y al morir Juan II en 1454, el trono pasó a su hijo, un rey que probablemente ha sido uno de los personajes más incomprendidos de toda la historia castellana y española. Porque cuando escuchamos hablar de Enrique IV casi siempre aparecen las mismas palabras: el impotente, la beltraneja, las conspiraciones, los nobles rebeldes, pero pocas veces nos detenemos a conocer quién fue realmente este hombre. Y les quiero adelantar algo: cuanto más se estudia su vida, más complicado resulta encasillarlo. Hoy vamos a conocer la historia de Enrique IV de Castilla, un rey rodeado de rumores, un monarca que intentó gobernar un reino lleno de nobles ambiciosos, y el hombre cuya vida terminó preparando el camino para la llegada de Isabel la Católica. Enrique nació en 1425. Era hijo de Juan II de Castilla y María de Aragón. Desde el primer día estaba destinado a gobernar. Durante su juventud recibió formación militar, política y religiosa. Participó en campañas contra Granada, asistió a reuniones de gobierno y aprendió cómo funciona la complicada maquinaria de la corte castellana. Pero también aprendió algo más: que la nobleza castellana podía ser tan peligrosa como cualquier ejército enemigo. Cuando tenía apenas 15 años se casó. Blanca II de Navarra fue una infanta navarra y aragonesa que llegó a ser reina consorte de Castilla por su matrimonio con Enrique IV y más tarde reina titular de Navarra. Su vida estuvo marcada por conflictos dinásticos, un matrimonio fallido y una larga lucha por sus derechos sucesorios, convirtiéndola en una de las figuras más trágicas de la monarquía navarra. Hija de Juan II de Aragón y Blanca I de Navarra, nació en Olite y fue reconocida desde joven como integrante de la línea sucesoria de Navarra. En 1440 contrajo matrimonio con Enrique IV de Castilla, entonces príncipe heredero de Castilla, lo que la convirtió en princesa de Asturias y posteriormente en reina consorte de Castilla. Sin embargo, el matrimonio fue un desastre y nunca tuvieron hijos. Pasaron 13 años. Y finalmente el matrimonio fue anulado. Y aquí comenzaron los problemas, porque las explicaciones oficiales hablaban de que la unión nunca se había consumado, y eso alimentó rumores durante décadas. En 1454 muere Juan II y Enrique IV heredó la corona. Al principio, el reino recibió al nuevo monarca con un entusiasmo. Era experimentado, había participado en asuntos de gobierno y parecía preparado para el cargo. Pero muy pronto aparecerían los viejos problemas. Aquí entra uno de los personajes más importantes de este episodio. Y ojo, ya habíamos hablado en el capítulo anterior de Juan Pacheco. Aquí ya les voy a hablar un poco más de este personaje. Juan Pacheco fue uno de los nobles más influyentes de Castilla del siglo XV. Primer marqués de Villena y maestre de la Orden de Santiago.
ejerció una enorme influencia política durante el reinado de Enrique IV de Castilla, llegando a ser una de las figuras decisivas en las luchas por el poder de la época. Nacido en Belmonte, Juan Pacheco entró joven al servicio del entonces príncipe Enrique. Gracias a su cercanía con el futuro monarca, acumuló cargos, señoríos y una extensa red de influencia que lo convirtió en el principal favorito real durante buena parte de su carrera. Su papel político. Su trayectoria estuvo marcada por alianzas cambiantes y una intensa participación en los conflictos nobiliarios castellanos. Aunque inicialmente fue el principal consejero de Enrique, también encabezó movimientos aristocráticos que cuestionaron decisiones de la corona. Entre sus principales dignidades estuvieron las del primer marqués de Villena, primer duque de Escalona, primer conde de Jiquena y el maestre de la Orden de Santiago. Además de su influencia política, promovió importantes construcciones, entre ellas el emblemático castillo de Belmonte, asociado estrechamente con su linaje y poder territorial. Esto es un poco de Pacheco, que pronto hablaremos mal de él, más de él, no mal de él, pero bueno, sí, un poco también mal de él. Y bueno, si Álvaro de Luna fue la figura dominante del reinado de Juan II, Juan Pacheco fue uno de los hombres más influyentes durante el de Enrique IV, como ya les dije. Era brillante, astuto, ambicioso y tenía un talento extraordinario para la política. Durante años fue el favorito del rey, pero había un pequeño problema. Pacheco siempre ponía sus propios intereses por delante y cuando dejaba de beneficiarle apoyar al monarca, cambiaba de bando sin demasiado remordimiento. Y ahora aparece otro personaje fundamental, Beltrán de la Cueva. ¿Y quién era Beltrán de la Cueva? Beltrán de la Cueva fue un noble castellano del siglo XV que alcanzó una extraordinaria influencia en la corte de Enrique IV de Castilla. Y su rápida ascensión política, la fundación de la poderosa Casa de Alburquerque y su vinculación con la crisis sucesoria castellana lo convirtieron en una de las figuras más controvertidas de España. Nacido en Úbeda hacia 1440 y 1443, era hijo de una familia noble de rango medio. Entró al servicio de Enrique IV como paje y ganó rápidamente la confianza del monarca, acumulando cargos, señoríos y honores hasta convertirse en uno de los principales favoritos y consejeros. Fue nombrado conde de Ledesma en 1462 y recibió el título de duque de Alburquerque en 1464, siendo el primero en ostentarlo. Beltrán permaneció inicialmente fiel a Enrique IV durante la rebelión nobiliaria contra la corona y participó activamente en la Guerra Civil Castellana. Murió en Cuéllar en 1492. Su principal legado fue la creación del Ducado de Alburquerque, una de las casas nobiliarias más importantes de España durante siglos. Y bueno, más adelante vamos a hablar de él, ¿ok? Y cuanto más ascendía Beltrán, más celoso se volvía Juan Pacheco. La rivalidad entre ambos acabaría teniendo consecuencias enormes.
Las crónicas enemigas de Enrique afirman que Beltrán se convirtió prácticamente en el nuevo hombre fuerte de la corte, y ahí comenzaron las acusaciones. Los enemigos del rey empezaron a difundir rumores de todo tipo, que Beltrán controlaba al rey, que tenía demasiado poder, y más adelante dirían algo todavía más grave. En 1455, Enrique volvió a casarse, esta vez con Juana de Portugal. ¿Y quién era Juana de Portugal? Juana de Portugal fue una portuguesa de la casa de Avis que se convirtió en reina consorte de Castilla al contraer matrimonio con Enrique IV de Castilla, y su figura quedó estrechamente ligada a la disputa sucesoria castellana del siglo XV y a la controversia sobre la legitimidad de su hija conocida como Juana la Beltraneja. Pero ahorita entramos a esa situación y ya me estoy adelantando. Nació en Almada, Portugal en 1439, hija póstuma de Eduardo I de Portugal y Leonor de Aragón. Tras una infancia marcada por las luchas políticas portuguesas, pasó parte de su juventud en Castilla y Portugal, antes de ser elegida como esposa de Enrique IV, reforzando así los vínculos dinásticos entre ambos reinos. Su matrimonio con Enrique IV estuvo rodeado de tensiones políticas. Juana era joven, hermosa e inteligente, y muy distinta a Blanca de Navarra. Durante algunos años pareció que por fin la corona tendría herederos, pero la corte estaba llena de enemigos y los rumores nunca desaparecieron. En 1462 nació una niña, la infanta Juana, y debería haber sido una gran celebración. Después de años sin descendencia, por fin había una heredera, pero ocurrió exactamente lo contrario. Los enemigos del rey aprovecharon la situación y comenzaron a decir que la niña no era hija de Enrique. Así que nace uno de los apodos más famosos de la historia española. La llamaron Juana la Beltraneja. Y bueno, ¿quién era Juana la Beltraneja? ¿Y por qué afirmaban que el verdadero padre era Beltrán de la Cueva? Ahora bien, hay algo importante que quiero decirles. Los historiadores modernos no tienen ninguna prueba definitiva de que eso fuera cierto. De hecho, muchos consideran que fue simplemente propaganda política, una forma de quitarle legitimidad a la heredera, pero el daño ya estaba hecho. Y aquí les explico quién era Juana de Castilla, más conocida como Juana la Beltraneja. Fue una infanta castellana que disputó el trono de Castilla durante la segunda mitad del siglo XV. Su figura quedó marcada por la controversia sobre su legitimidad y por la guerra sucesoria que enfrentó a sus partidarios con los de su tía Isabel de Castilla. Como ya lo dije, nació en 1462. Era la única hija de Enrique IV y de Castilla y Juana de Portugal. Sus adversarios políticos la apodaron la Beltraneja para insinuar que su verdadero padre era el Beltrán de la Cueva, cuestionando así sus derechos sucesorios. La acusación se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda política. Y aquí entra nuevamente Juan Pacheco. Pacheco comprendió que podía utilizar la crisis sucesoria para aumentar su poder. Poco a poco comenzó a liderar oposiciones y muchos nobles se unieron a él y empezaron a buscar una alternativa al rey. Y la alternativa principalmente era Alfonso de Castilla. Ya hablamos un poco de Alfonso de Castilla, el hermano menor de Isabel. Y en 1465 ocurrió la famosa farsa de Ávila. ¿Y esa farsa de Ávila en qué consistía? ¿No? La farsa de Ávila fue una ceremonia política celebrada el 5 de junio de 1465.
cerca de la ciudad de Ávila, en la que un grupo de nobles castellanos escenificó la deposición del rey Enrique IV de Castilla y proclamó como rey a su medio hermano Alfonso de Trastámara. El nombre de farsa fue utilizado originalmente por sus detractores, pero terminó convirtiéndose en la denominación histórica más conocida del acontecimiento. ¿Cuál fue la causa? Durante el reinado de Enrique IV, buena parte de la alta nobleza castellana estaba enfrentada al monarca por cuestiones de influencia política y reparto de poder. Destacados nobles encabezados por el marqués de Villena y apoyados por importantes autoridades eclesiásticas formaban una liga opositora que llegó a amenazar con destituir al rey si no modificaba su gobierno. La tensión se agravó por la disputa sucesoria y por las críticas dirigidas contra la legitimidad de su hija Juana. Los rebeldes levantaron un gran tablado sobre el que colocaron una esfinge de Enrique IV con los símbolos de la realeza. Tras leer una lista de acusaciones contra el monarca, distintos nobles fueron retirando la corona, la espada y el bastón de mando, representando la pérdida de su autoridad. Y finalmente la estatua fue derribada y el joven infante Alfonso fue elevado al estrado y proclamado rey por los asistentes. Aunque Alfonso fue reconocido por parte de la nobleza rebelde, una gran porción del reino continuó siendo leal a Enrique IV. El resultado fue una guerra civil entre ambos bandos que se prolongó hasta 1468. Tres años después, Alfonso murió inesperadamente. Tenía apenas 14 años y aquí la historia volvió a cambiar, porque entonces todas las miradas se dirigieron hacia su hermana, una joven llamada Isabel. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de la farsa de Ávila. Y aquí, la farsa de Ávila es uno de los episodios políticos más célebres de Castilla del siglo XV, porque muestra cómo la nobleza intentó cuestionar públicamente la legitimidad de un rey mediante un acto teatral y propagandístico. Más que una simple ceremonia simbólica, representó una declaración abierta de rebelión y marcó un punto de inflexión en la crisis sucesoria castellana. Tras la muerte de Alfonso, Enrique sabía que necesitaba encontrar una solución y en 1968 firmó con Isabel el Tratado de los Toros de Guisando. Y bueno, ¿qué fue este Tratado de los Toros de Guisando? El tratado fue un acuerdo sucesorio alcanzado entre el rey Enrique IV y su hermana Isabel en septiembre de 1468 en el Cerro de Guisando, actual provincia de Ávila, España. Su principal consecuencia fue el reconocimiento de Isabel como heredera de la corona de Castilla, desplazando temporalmente a Juana, hija del rey. La corona de Castilla atravesaba una gran crisis desde 1464, cuando parte de la nobleza se rebeló contra Enrique IV. Los opositores habían apoyado primero al infante Alfonso, hermanastro del rey, pero su muerte en 1468 convirtió a Isabel en la principal candidata de los rebeldes. En lugar de continuar la guerra civil, Isabel optó por negociar con Enrique IV para alcanzar una solución pactada. El pacto reconoció a Isabel como princesa de Asturias y heredera legítima del trono. A cambio, los nobles debían volver a obedecer a Enrique IV como rey. También se establecía que el matrimonio de Isabel requeriría el consentimiento del monarca. Juana quedaba apartada de la sucesión al considerarse inválido el matrimonio de sus padres.
El Tratado de Guisando constituye a uno de los hitos jurídicos y políticos más relevantes de la historia castellana del siglo XV. Aunque algunos historiadores han debatido durante años la naturaleza exacta y la conservación documental del acuerdo, existe amplio consenso en que representó el fundamento inmediato de la proclamación de Isabel como heredera y fue paso decisivo hacia la futura unión dinástica de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos. ¿Por qué Isabel tomó una decisión histórica? Se casó con Fernando II de Aragón. Aquí hago un paréntesis, no vamos a hablar mucho de este tema porque nos hace falta llegar al capítulo de Isabel la Católica. Se casó en secreto porque lo hizo sin autorización del rey. Enrique se sintió traicionado y revocó acuerdos anteriores y volvió a reconocer a Juana como su heredera. Y la crisis regresó. Los últimos años de Enrique fueron agotadores. Las conspiraciones continuaban, los nobles seguían divididos y la cuestión sucesoria parecía imposible de resolver. Cada facción defendía a su candidato, cada noble buscaba ventajas y el reino vivía en una tensión constante. En diciembre de 1474, Enrique muere en Madrid y apenas falleció comenzó la lucha por el trono. Por un lado, Juana la Beltraneja y por otro, Isabel de Castilla. La guerra sucesoria estaba a punto de comenzar. Y les voy a hacer una pregunta. O voy a hacer una pregunta al aire. ¿Fue realmente el impotente? Esta es una pregunta realmente fascinante. Durante siglos, la propaganda de sus enemigos dominó la narrativa. Pero muchos historiadores actuales creen que Enrique fue víctima de campañas de desprestigio. Quizá no fue un rey brillante, quizá cometió errores. Pero probablemente tampoco fue el incompetente absoluto que describieron algunos cronistas. La realidad suele ser más compleja. La gran ironía es que Enrique IV pasó años intentando evitar conflictos y terminó protagonizando uno de los más importantes de la historia castellana. Sin embargo, gracias a todo lo ocurrido durante su reinado, surgió la figura que cambiaría la historia de Castilla y España, Isabel la Católica. Y así termina la historia de Enrique IV de Castilla. Un rey rodeado de rumores, un hombre atrapado entre nobles ambiciosos y uno de los personajes más debatidos de toda la Edad Media española. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los siguientes capítulos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Enrique IV fue víctima de una campaña de desprestigio o realmente fue un mal rey? Me encantará leer tus opiniones. Y ahora sí, en el próximo episodio llegaremos a mi personaje favorito de esta serie de reyes y reinas de Castilla y España. La mía, una mujer que cambió Castilla, una reina que transformó toda España y una de las figuras más influyentes de la historia mundial. Hablaremos de Isabel I de Castilla. Y créanme, su historia es todavía más increíble que todas las que hemos escuchado hasta ahora. Hasta la próxima.